Sabéis que, bueno, soy Daniel Pinazo, coordinador del máster de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. Básicamente es un máster oficial que se desarrolla en la UGI, un máster universitario orientado fundamentalmente a la rehabilitación psicosocial de personas con trastorno, con problemas, con trastorno mental. Esencialmente, lo que se busca es formar para que los profesionales y los que van a ser profesionales pues puedan estar habilitados y capacitados para realizar una buena rehabilitación que permita que las personas que tienen dificultades de adaptación, dificultades para entenderse, para incorporarse a la sociedad de una manera que les permita sentirse adaptados y cómodos, pues que encuentren la manera de funcionar socialmente de la forma adecuada, ¿no? En este sentido, el máster pues está promovido en colaboración con las asociaciones profesionales. Es un máster que, si bien es universitario y tiene un componente fuerte, bueno, claro, tiene un componente teórico, empírico, basado en la evidencia, pero quizás yo creo que la característica que lo define o que lo distingue fundamentalmente es que en las asignaturas teóricas, el 90% de las asignaturas teóricas las imparten profesionales de la rehabilitación psicosocial, tanto psiquiatras como psicólogos, como rehabilitadores. Y también, a ver, así dicho, parece que haya muchos profesores, son aproximadamente 12, pero forman parte de la profesión, forman parte de las asociaciones profesionales de la rehabilitación psicosocial, forman parte también de las asociaciones de familiares y de personas afectadas. Es un componente de gente que vive en la práctica, que trabajan coordinadamente, que permiten o que aportan información en el mundo de los centros de rehabilitación para coordinarse en equipos multidisciplinares, y en ese sentido es un máster que tiene un componente muy aplicado, empíricamente aplicado. Y desde esa aplicación se desarrollan contenidos teóricos. Pero claro, no se trata solamente de que esos contenidos teóricos se expongan sin más, como es habitual, digamos, en la academia, en el sentido de que primero se conoce la teoría y luego ya cada uno la va aplicando, sino que esto ya es un máster donde vamos a intentar tener una orientación profesional y se busca que ese contenido teórico ya se vea su reflejo profesional. Entonces, los profesionales lo que hacen es poner tareas, poner ejercicios. Hay un foro donde el foro es de participación, eh, para interactuar entre todas las personas que forman parte del máster, los alumnos de cada momento, y sobre todo se da en el sentido a través de la discusión, de la enseñanza de casos, de mostrar situaciones específicas donde se resuelven situaciones particulares, del debate, todo eso da una dinamización que permite que el contenido de las asignaturas, desde ese aspecto teórico, tenga su vertiente, su reflejo en el mundo práctico. Y para que tenga ese reflejo en el mundo práctico, el cuerpo de profesores tiene que tener esa vivencia práctica, y eso es lo que hemos buscado. De forma que la mayor parte de los profesores son profesionales, y la parte que es más académica, que está un poco como coordinación de asignaturas, y un poco del conjunto para orientar que la parte pedagógica y la parte formal de gestión pues vaya todo bien, y que los contenidos pues se adapten más o menos a lo que es la evolución de la información que se va teniendo a lo largo de la investigación, pero están ahí como garantes, como control de que tiene un componente académico, pero el trabajo diario, fundamentalmente, el trabajo diario de el componente de dinamización del máster, de las clases, del funcionamiento diario, está orientado por las tareas, las actividades, por la aportación también, digamos, teórica, que también tienen algunos de los profesionales que están en el máster. Quiero resaltar esta idea de la parte aplicada porque es muy importante en el máster. Quizás la parte más teórica está en el TFM, donde ahí sí solamente somos académicos los que estamos aportando el TFM. Y en ese sentido, resaltar que el máster nace de la práctica cotidiana, digamos, en los servicios que se desarrollan en la sociedad, buscando una orientación comunitaria e integradora. Y esta parte aplicada se refleja además en otro aspecto del máster. Son 60 créditos, de los cuales 15 son el TFM.
hay 12 asignaturas. En esas asignaturas, luego comentamos un poco la estructura de las asignaturas. Esas asignaturas están planteadas de tal manera que el 60%, o sea, esta dinamización de la que hemos hablado, este funcionamiento de ejercicios, de prácticas, de foro, de debate, que es muy importante en el máster, porque los debates, la participación en los debates se evalúa como parte de la evaluación. Pero ese 60% es esta actividad desarrollada fundamentalmente por los profesionales, pero el otro 40% son prácticas en dispositivos habilitados, dispositivos de rehabilitación psicosocial con los que mantenemos o buscamos convenios. Eh, ese, ahí quiero destacar una cosa, y es que no existe en el máster una asignatura específica de prácticas, sino que cada una de las asignaturas tiene un componente, aproximadamente ese 40% está asignado a realizar prácticas, de forma que la suma de ese 40% de cada una de las asignaturas, son 12 asignaturas, da en su conjunto un total de unas 700 horas que el estudiante tiene que hacer en centros habilitados, centros en dispositivos de rehabilitación psicosocial. La práctica es muy importante en el máster, entonces, en ese sentido, esas prácticas tienen que realizarse, salvo que la persona, el estudiante que se haya matriculado en el máster, ya sea un profesional que ya está desarrollando su trabajo en un centro, en un dispositivo de rehabilitación psicosocial. En este caso, se sustituye esa práctica por un trabajo académicamente dirigido, un trabajo que, aunque tenga ese nombre de académicamente dirigido, que lo es, lo que se busca es que sepa reflejar en ese trabajo lo que está haciendo en su trabajo cotidiano, digamos, resolver problemas, cuestiones prácticas, etcétera. Y en ese sentido, bueno, las personas, por supuesto, que no tengan experiencia, que no hayan trabajado en un centro de rehabilitación o que no lo estén haciendo fundamentalmente durante el proceso en el que está haciendo el máster, pues tendrían que cumplir esas horas en los centros y en los convenios. En ese sentido, el máster no es online, no es virtual, sino que es semipresencial. ¿Por qué es semipresencial? Porque todo lo que es el contenido de las asignaturas es online, se desarrolla en el aula virtual, donde se ponen los foros, se ponen las prácticas, es asíncrono, es decir, no hay un horario fijo establecido, sino que las asignaturas se abren durante un par de semanas y en ese par de semanas los profesores ponen sus ejercicios, ponen sus cuestiones, se abren los debates, se abren los foros y los alumnos participan, pero sin un horario fijo. Y en ese sentido es asíncrono online, pero luego es presencial en la medida en que la práctica que se realiza en un dispositivo pues es física. Es decir, la persona está en ese dispositivo donde hay un tutor que está coordinado con el tutor de la universidad, de la gestión del máster, pero la persona está haciendo su labor en ese dispositivo y en ese sentido está ahí haciendo digamos, esa práctica y es presencial. Por eso es semipresencial el máster. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar esas asignaturas teóricas, hay que desarrollar ese trabajo presencial en los dispositivos, a no ser que sea sustituido porque cumple las condiciones por el trabajo dirigido que se puede realizar en casa, pero luego es evaluado por los profesores de cada asignatura. Y luego está el TFM. Entonces, el TFM, bueno, pues es un trabajo de máster, final de máster, donde hay que hacer o bien un plan de intervención individualizado, o bien un trabajo de investigación empírica con recogida de datos y con un formato más académico, todo es académico, pero más científico, ¿no? Entonces, la persona puede ahí elegir cuál es el enfoque con el que quiere desarrollar su plan de TFM. El plan de estudios, bueno, esto es en cuanto ya hemos visto un poco la estructura del máster, 60 créditos, 15 TFM, el resto 45 son de las asignaturas, de ese componente 700 horas de esa cantidad de créditos son en dispositivos, que aproximadamente es el 40%, y el resto es desarrollo de los ejercicios, de la participación, de la comprensión de textos, de lecturas que se hacen a través del aula virtual de manera asíncrona. ¿Cuáles son los contenidos que se desarrollan en el máster? Bueno, pues hay un plan de estudios fundamentalmente orientado
a intentar abarcar los ámbitos en los que se trabaja en la rehabilitación psicosocial, que serían pues el factor humano. Se intenta trabajar con, bueno, dar nociones sobre cómo trabajar con las personas, los equipos, el contexto de la comunidad. En ese sentido también se plantea el dar información sobre los contextos de intervención, pero el peso fundamental, donde hay más créditos de impartir, son los instrumentos técnicos. Si se trata de adquirir habilidades metodológicas para evaluar, para planificar, para lograr motivar, tanto si se trabaja en equipos multidisciplinares, pues trabajar en equipos que estén motivados y saber cómo intervenir, cómo interactuar con ellos, pero si también se trabaja con personas y digamos que están conectados con, bueno, tienen relación con sus familiares, pero sobre todo se trabaja con las personas, con los clientes, pues también hay que saber motivarlos, hay que saber diseñar planes individualizados de rehabilitación psicosocial, hay que saber cómo intervenir, tanto en tratamientos psicosociales con evidencia empírica como en psicofarmacología, plantear programas de afrontamiento para manejar la enfermedad, plantear programas de rehabilitación con grupos especiales, especialmente con pacientes con recuperación incompleta. En fin, esos instrumentos técnicos de evaluación es la parte más intensa, más densa de lo que sería los contenidos de la asignatura, de las asignaturas que tiene el máster. Y luego pues se trabaja también con los lugares de la intervención. Un aspecto muy importante que, bueno, iba a decirlo antes, pero me ha surgido ahora, que quiero destacar es que se trabaja sobre todo porque se trabaja mucho con el TFM en cuanto a los contenidos, es el tema de la estigmatización. Bueno, me ha surgido ahora, quería destacarlo. Quizás porque es un aspecto muy psicosocial y porque genera también a veces muchos problemas relativos a los prejuicios que se tienen no solamente con respecto a los clientes, a las personas que tienen la dificultad o el trastorno, sino también incluso hay estigmatización en relación a veces a los propios profesionales. Se trabaja también en los contenidos con los lugares de la intervención, con los dispositivos en concreto, desde luego en la práctica eso lo vais a ver. Y luego pues hay unos créditos enfocados a la metodología de la investigación, a la lectura crítica de textos, a saber cómo enfocar la parte profesional, también darle un enfoque de carácter sistemático, más científico, porque a veces es necesario el comprender por qué ciertas intervenciones no acaban de funcionar o cómo poder sistematizar mejor y avanzar digamos, en conocer cuáles, bueno, estás trabajando, estás haciendo una intervención y a veces pues está bien saber sistematizarla para tener registrado qué está sucediendo y ver si hay diferencias con respecto a otro tipo de intervención, ¿no? Así que el plan de estudios tiene, como veis, se busca que tenga un contenido mm, pues muy centrado también en lo que es el mundo en el que luego se va a trabajar. Así que el máster en ese sentido tiene un enfoque claramente bastante profesional, o que se intenta que se dé este aspecto profesional de forma que la persona que ya está trabajando en un dispositivo y que lo que busca pues es tener una formación más académica, más específica, o un título, pues bueno, ahí en el máster puede, digamos, desarrollar quizás ideas o conocimientos que a lo mejor en su trabajo habitual no tiene oportunidad de profundizar, y aquí pues pueden obtener ideas nuevas, adquirirlas, y la gente que no ha tenido. Pero en ese sentido digamos, claro, se está especializando, adquiere unas capacidades más profundas, profundiza en sus capacidades a la hora de luego aplicarlas en su trabajo habitual, ¿no? Eh, pero la persona en concreto que no ha tenido ningún tipo de experiencia, lo que va a conseguir, sobre todo lo que va a obtener es no solamente un conocimiento teórico, sino también una perspectiva sobre cómo ese conocimiento teórico se aplica, las dificultades que tiene y sobre todo en la medida que realice la práctica, pues va a poder verlo aplicado en su trabajo, en sus créditos de prácticas en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es como que adquiere una cierta, bueno, voy a decir una experiencia, también todo es relativo, pero bueno, una cierta experiencia, ¿no? Ya no sale del máster como diciendo solo tengo ideas teóricas, ¿no? También tiene algo más que ideas teóricas, una mayor interiorización de esa teoría en relación a la práctica. Una cosa interesante en el máster, en la convivencia del máster, aunque sea
bien, es un máster online y es asíncrono, y a lo mejor podéis pensar, pues aquí nadie se ve. Claro, hay en el aula virtual lo que se busca es una aula virtual dinámica donde exista una gran posibilidad de interacción. Y entonces ahí la interacción es muy importante. En los equipos, los dispositivos se trabajan en un trabajo multidisciplinar. Ahí tenemos personas que trabajan en la enfermería, personas que vienen de psicología, que vienen de trabajo social, que vienen de psiquiatría. Mm, Todo esto lo tenemos en el profesorado, pero también lo tenemos sobre todo en el tipo de alumnos que son aceptados o que pueden ser inscritos dentro del máster. Porque ese enfoque multidisciplinar es un reflejo de lo que van a encontrar luego en los dispositivos. Entonces, un aspecto importante es ese trabajo eh, entre profesionales, entre diferentes enfoques de personas que tienen diferentes maneras de observar o digamos que vienen desde diferentes perspectivas teóricas y de conocimiento. Entonces yo creo que eso es enriquecedor, ¿no? Cuando estás interactuando en los foros, cómo las diferentes perspectivas de cómo abordar determinados casos pues pueden verse enriquecidas por, digamos, la diferente mirada, que es como algo así, que es lo que cada uno está mirando. Un psiquiatra o una persona que venga de la medicina, pues va a tener una mirada distinta de una persona que venga de la psicología o que incluso aún más, que venga del trabajo social. Entonces, bueno, todo eso pues se aúna conjuntamente y cada uno dentro de su ámbito pues ya no solamente profundiza más en lo que es su ámbito específico, sino que adquiere también o comprende y empatiza con la mirada del otro, ¿no? Y eso, pues el máster, a través de la participación, de las discusiones, que se van desarrollando dentro de la virtual, yo creo que eso se facilita y creo que es enriquecedor y es, a mi modo de ver, es quizás una de las partes más interesantes de lo que sería la convivencia eh, universitaria dentro de lo que es el contexto del máster. Pero no solamente eso, sino que además el máster, siendo online, acepta alumnos prácticamente de toda España y también de fuera de España, iba a decir, del contexto no europeo. Tenemos alumnos de Uruguay, de Argentina, incluso hemos tenido alguna vez algún alumno de China. Esto es menos frecuente, no deja de ser exótico. Pero quiero decir que es un alumno abierto, el máster, la inscripción está abierta a cualquier persona que tenga interés en matricularse, en adquirir los conocimientos que se ofrecen. Y en ese sentido, pues de nuevo, cuando hacemos la interacción o yo no hacemos, ¿no? Porque yo no la hago, no participo en las asignaturas, pero cuando se produce esa interacción, esa discusión, ese diálogo en los trabajos de cada asignatura, no solamente está la riqueza de las diferentes miradas, de las diferentes profesiones, desde las que cada uno llega, sino que también se produce esa diferencia de miradas desde diferentes enfoques, eh, fundamentalmente el latinoamericano y el español, y dentro del español, pues, claro, yo estoy hablando ahora en contexto universitario de la UGI, nos gustaría que hubiera más alumnos de Castellón, pero tengo que decir que normalmente mm, el porcentaje de alumnos de Castellón es un porcentaje pequeño en relación a los matriculados, a los inscritos o los alumnos que forman parte del máster. Tenemos alumnos de Canarias, de Madrid, de Albacete, de Murcia, de Tarragona, de Barcelona. Evidentemente cada año es distinto, al fin y al cabo. Pero es un contexto en el cual prácticamente está representado casi toda España y en ese sentido, pues, bueno, hay mucha diversidad. Yo creo que es uno de los aspectos enriquecedores y que tiene que ver también con lo profesional, porque, bueno, al fin y al cabo, la vida profesional es interactuar con la diversidad. Ya sé que no es una gran diversidad, al fin y al cabo, todos hablamos castellano, español, y vivimos en España, y también vivimos en Castellón, en fin. Pero es una diversidad de regiones y y las personas que vienen de Latinoamérica, digo Latinoamérica porque generalmente de Europa, la verdad es que no recuerdo haber tenido alumnos, porque claro, el máster se desarrolla en español. Y, bueno, sí, los dos otros alumnos chinos que hemos tenido, cosa curiosa, no sé por qué, precisamente los chinos, ahora estoy divagando un poco, eh, al final tenían que entenderse ellos en inglés
aunque los textos están en español, todo el desarrollo es en español, así que tienen que adaptarse. Sí que es verdad que hay profesores que entienden el inglés, sobre todo el TFM, pues hay profesores que pueden desarrollarlo en inglés, pero bueno, no es lo deseable en el sentido el tener que manejarse con el idioma específico, y no es lo habitual, ¿no? Pero bueno, esa posibilidad existe y si una persona se apunta, pues el máster se defiende de manera virtual, sí, efectivamente. Siempre de manera virtual. No se viene, claro, una persona de Salamanca no le pedimos que venga a Castellón a defender el máster. Y como el máster es online, pues incluso las personas de Castellón también, el máster lo hacemos eh, virtualmente también porque los profesores que forman parte del tribunal suelen estar en Madrid, a veces en Andalucía, depende de la persona que ha sido seleccionada para el tribunal. Así que en ese sentido, la pregunta, lo que pasa es que veo aquí, perdonad un momento, pero bueno, no sé si me aclaro. Veo la cuestión 2. Veo la cuestión 2. El máster me permitirá trabajar en los centros de recuperación e inclusión social y sociolaboral para personas con problemas de salud mental. El máster te habilita para poder hacerlo. Ahora, la pregunta te permitirá, a ver, te habilitará para ello. La cuestión ahora que falta es que esos centros, pues, supongo que es obvio, ¿no? Si hay trabajo, presentas tu currículum está habilitado para que puedas realizar ese trabajo y por lo tanto el centro te puede contratar si lo cree conveniente sin ningún problema. Sí. ¿Qué coste tiene el máster? Pues no lo sé. Tiene el mismo coste que todos los másteres que se hacen en la UGI. La verdad es que no he mirado los precios, pero están en la página web, lo podéis mirar. Es el coste oficial de los másteres universitarios en España, ¿no? Pero sinceramente no me lo sé. Tendría que entrar ahora a mirarlo y con el móvil la verdad es que me cuesta un poco. Pero vamos, que no hay problema. Está puesto en la página web, si entráis en la UGI, en el panel donde pone másteres universitarios, ahí encontráis la información sin mayor problema. Y bueno, respecto al máster, mientras pensáis hacer alguna pregunta más, no sé si me he dejado algo en concreto. Voy a permitirme que eche un vistazo a los apuntes que tengo aquí sobre qué cosas son interesantes en el máster. Bueno, la verdad es que no me queda mucho más que contar que pueda. ¿Hay posibilidad de continuar con un doctorado? Sí, precisamente el máster del TFM, una de las cosas que se plantean es que el TFM puede ser profesional o puede ser de investigación. Si lo desarrollas como TFM de investigación y desarrollas unas habilidades, hay una asignatura que lo que busca es desarrollar habilidades de investigación, de metodología, que son aplicadas al contexto de trabajo, pero que son habilidades que tienen que ver con la sistematización de la información y del conocimiento teórico de la misma y la aplicación a la vida real. Sí, que se adquieren habilidades en este sentido y sobre todo esas se desarrollan fundamentalmente en el TFM. Entonces, si tú haces un TFM orientado a la investigación, pues sí, tienes un máster y el máster te habilita para ser aceptado en un programa de doctorado, efectivamente. ¿Alguna cuestión más? Mientras pensáis, si me preguntáis, yo voy a ver si soy capaz. A ver, muchas gracias. Ah, vale, perfecto. Pues sí, damos por finalizado el máster y eso, hasta el 17 de junio, como os recuerdan, está abierta la inscripción. Espero que os animéis. Os recibiremos con los brazos abiertos. Hasta luego.